Buenas noches, queridos hermanos, y aquí estamos de nuevo. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Personajes de la Biblia. He puesto la carátula equivocada al empezar, pero bueno, lo anuncio ahora. Personajes de la Biblia, tendría que haber puesto esta. Ahora sí. Buenas noches, empezamos. Vamos a estudiar la vida de Salomón. Hemos visto ya una gran parte de la historia de este hombre. Y hoy vamos a seguir un poquito más, vamos a avanzar, estamos en el capítulo 7 del primer libro de Reyes. El último día, para hacer un poco de recordatorio, vimos cómo Salomón construyó el templo. ¿Cuántos años tardó Salomón en construir? Y que podamos entender tu palabra que nos habla. Ayúdanos, Señor, a recibir el mensaje que tienes y abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, danos entendimiento para poder comprender todo y seguir siendo en tus manos un poquito mejores cada día para servirte a ti. Gracias por todo, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues estamos ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 7, para continuar con la historia de la vida de Salomón. Antes de que leamos un poquito ahí, bueno, hemos empezado con cortes. Llevábamos un par de días o así, varios días que no teníamos cortes, ¿no? Y hoy hemos empezado con algún corte. No sé a qué se debe eso, pero bueno. Seguimos. Estaba leyendo el mensaje de Juan Bermudo. Ana Rita también ha escrito. A la paz del Señor Jesucristo para todos, muchas bendiciones para todos. Beatriz ha saludado, buenas noches, amado pastor y amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén. Un fuerte abrazo, os amo en el Señor. Yalikatu dice saludo a todos mis hermanos y listo para escuchar la palabra de Dios. Y Beatriz y Juan dice se cortó. Pues sí, se cortó. A veces se corta, no pasa nada, yo me callo, me espero que se reanuda la retransmisión, se hace automático y entonces seguimos. Pero nadie me dijo cuántos años tardó Salomón en edificar el templo, porque aquí, en primer libro de Reyes 7.1, dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. El palacio del rey se construyó en 13 años. ¿Y la casa de Dios cuánto se tardó en edificar? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que parece ser que, aunque el templo era glorioso y lujoso y grandioso, pues parece que la casa de Salomón era mucho más gloriosa que el templo. O sea, Salomón quiso construirse una casa para sí mismo con más riqueza, más gloria, más grande, mejor que el templo. Si hubiesen sido poquitos años de diferencia, dices, bueno, a lo mejor las circunstancias del trabajo y todo, pero es mucha diferencia. 7 años el templo, 13 años la casa del rey, la casa de Salomón. Así que esto muestra que por naturaleza, allí donde queremos vivir, queremos pues que tenga todo el máximo confort y lujos personales para que podamos vivir a gusto, podamos estar tranquilos, podemos sentirnos cómodos, ¿verdad que sí? Pero hermanos, somos cristianos y tenemos que ser prácticos. Eso no quiere decir que vivas entre cuatro paredes sin ningún tipo de comodidad, pero la mentalidad del cristiano, del Hijo de Dios, es una mentalidad de alguien que sabe que está de paso en este lugar. En este mundo estamos de paso y el tiempo es breve, es corto. Eh, Tenemos una misión y tenemos que ocuparnos en esa misión. Si decorar tu casa, acomodar tu casa, dedicar el espacio en tu casa, no te absorbe todo el tiempo, tienes derecho. Pero si solo vives para eso, ahí está el problema.
El problema es qué cosas pones en primer lugar en tu vida. Salomón terminó la obra de la construcción del templo y después se dedicó a construir su casa. Nosotros, los cristianos, no podemos decir que hemos terminado de construir el templo, porque ahora el Nuevo Testamento dice que nuestras vidas, que nuestros cuerpos, son el templo del Espíritu Santo y se sigue construyendo. Así que no podemos descuidar la construcción del templo de Dios, he aquí nuestro cuerpo, para ocuparnos en estar construyendo nuestros palacios. Digo nuestros palacios, parafraseando la idea de la construcción de Salomón. Como he dicho antes, el Señor nos da riqueza, nos da abundancia, nos permite vivir en comodidad y nos permite disfrutar de ciertos lujos. Pero el problema no es ese. En la Biblia no dice que las riquezas sean malas. Dice que es malo el amor por las riquezas. La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Escritura. Cuando tú amas algo, pones todo tu empeño en ese algo. Cuando tú amas algo, pones toda tu fuerza, tu intención, te vuelcas hacia aquello a lo que amas. Si tu amor es hacia las riquezas, hacia lo material de este mundo, pues entonces te vas a volcar, vas a invertir tu máximo tiempo, tus esfuerzos, tus dones, tu dedicación, lo vas a invertir todo ahí. Y las sobras se las vas a dejar a Dios, que es lo que pasa en muchos casos entre aquellos que se llaman cristianos. Si somos hijos de Dios, tenemos que establecer unas correctas prioridades en nuestra vida. Tus valores tienen que estar ordenados correctamente. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Si puedes ver así como una especie de pirámide, arriba de todo tiene que estar lo más importante en tu vida. Y no puede haber otra cosa que no sea Dios. Dios, y por lo tanto todo lo que es suyo, tiene que estar en el número uno, en lo más alto de nuestra escala de valores. Allí donde más tiempo dedicamos, allí donde más empeño dedicamos, donde nos volcamos con toda nuestra pasión y entrega, tiene que ser en las cosas de Dios. Y yo creo que es muy fácil que nos detengamos y podamos analizar si realmente eso es así o no. Podemos engañarnos a nosotros mismos y decir, sí, Dios es lo más importante en mi vida. Pero si lo dices y no lo demuestras, si tú dices Dios es lo más importante, pero después resulta que no le estás dedicando casi nada de tiempo, lo que digamos simplemente se queda como una excusa. Es muy fácil que podamos detenernos, analizar nuestra vida, nuestro día a día. ¿A qué dedicas tu tiempo en el día a día? ¿En qué inviertes más? ¿Dónde pones tu empeño, tu esfuerzo? Y entonces, en base a eso, vas a poder afirmar qué es lo más importante en tu vida. No puedes decir, Dios es lo más importante en mi vida, y no tengas tiempo para Él, para nada. Cuando todos los días llega la hora de este tiempo de estudio bíblico, ahí hay un buen grupo de hermanos que os conectáis y seguís este directo. Pero hay otros muchos hermanos que son miembros de mi propia iglesia o de otras iglesias conocidas. Seguro que a algunos les habéis dicho, oye, ¿por qué no te unes a este estudio bíblico que hacemos todos los días? O no a través de este estudio, pero otras opciones, otras alternativas de otros estudios, de otras formas de estar en comunión con hermanos diariamente. Pero la mayoría de los creyentes dicen no tener tiempo para eso. Entonces eso está demostrando lo importante que son las cosas de Dios para ti. Y algunos se excusan y dicen, bueno, no es necesario. Bueno, podríamos entrar en ese debate. ¿Creéis que es necesario que todos los días tengamos un tiempo para estudiar las Escrituras, para estar en comunión con Dios orando, para tener comunión unos con otros los que hemos creído en el Señor Jesús? ¿Creéis que eso es necesario todos los días o con un día, 2 días a la semana es suficiente? ¿Qué pensáis?
Pues a mí me importan vuestras opiniones, pero ¿sabes qué? En realidad lo que importa es lo que Dios dice en su palabra, nuestra opinión al final, porque yo sé que los que estáis escuchando ahora el estudio bíblico vais a decir, no, no es suficiente o 2 días, porque estáis ahí todos los días. ¿Por qué? Porque habéis entendido que es necesario más. Pero da igual lo que opinemos nosotros. Habrá hermanos que van a decir, no, no es necesario, eh, no hace falta tanto. Pero aquí lo que importa no es lo que tú y yo pensemos. Repito, para mí es importante y a Dios le importa lo que pensamos. Pero lo que importa en realidad, el fondo, es ver qué es lo que dice Dios, qué es lo que Dios nos manda que hagamos. Y la palabra de Dios nos deja bien claro que alimentarnos de su palabra tiene que ser algo diario. Yo no voy a pretender que todo el mundo tenga que venir aquí a escuchar el estudio que yo estoy dando. No, no pretendo eso. Yo estoy diciendo, necesitas alimentarte de la palabra de Dios todos los días. Evidentemente, si te unes a nosotros, estoy feliz, porque me gozo cuando me reúno con mis hermanos, y cuando veo a mis hermanos con hambre de la palabra, yo aprendo y soy bendecido. Pero cada uno puede buscar el formato que más le guste o que el Espíritu Santo le esté guiando. Entonces tú puedes encontrar otros formatos. Yo te recomendaría, escoge un formato similar a este. No tiene por qué ser este, pero ¿por qué nosotros lo hacemos así, de esta manera? Porque creo que es lo más bíblico posible. ¿A qué me refiero con decir este formato? Bueno, nosotros estudiamos la Biblia sistemáticamente. O sea, tú puedes escoger el formato, pero si por ejemplo tú dices, oye, voy a buscar a ver aquí al azar en una plataforma, YouTube, a ver de los muchísimos predicadores que hay y eso, voy a buscar un poco y te lees ahí varios títulos y te llama la atención los títulos así más, que ya se ponen a veces los títulos con esa intención, llamar la atención de la gente. Y entonces yo veo ahí un título, eh, eh, ¿qué pasará con la guerra de Ucrania y de Rusia? ¿No? Predicación. Ah, esta me interesa, voy a escucharla. Otro día, mañana, ¿qué escucho hoy? Y entonces buscas ahí al azar. Ay, este me llama la atención por el dibujito que han puesto ahí en la carátula. Ay, este. Pero ahí no hay un propósito. No estás estudiando la Biblia temáticamente, sistemáticamente. ¿Recuerdas lo que Pablo le dijo a los efesios? Que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de compartir con vosotros todo el consejo de Dios. Todo significa todos los temas, todas las cuestiones que están en la Escritura. Porque si no, siempre vamos a tener la tendencia a irnos a ese mensaje, a esa predicación, a ese... Y la Biblia contempla la enseñanza sistemática, el hacer un discipulado comprende eso. Vemos el ejemplo en Pablo, vemos cómo las epístolas van tratando todos los temas. Entonces yo te recomendaría, escoge el formato que quieras, pero aquí estamos nosotros, seguimos un formato que intento que sea lo más bíblico posible y más completo bajo la dirección del Espíritu Santo, que es tomar libros de la Biblia, tomar temáticas, o sea, una línea de estudio que nos lleve a ver todo lo que la Biblia nos dice y dejar siempre esa puerta abierta a que el Espíritu Santo nos guíe a esos temas que necesitamos estar escuchando y recibiendo. Entonces, podemos decir que amamos a Dios, pero ¿cómo lo demostramos? ¿En qué inviertes tu tiempo? Ayer, en el estudio de Primera Epístola de Juan, hablábamos de esto también. Decíamos que tú puedes ver tu vida, la vida de alguien, y puedes hacerte 2 preguntas. ¿A qué dedico mi tiempo y cuánto tiempo invierto en la iglesia, en las cosas de Dios? Es muy sencillo. Para saber dónde te encuentras, para saber dónde estás delante de Dios, tienes que ver cómo vives, cómo te comportas. No lo que dices, porque es muy fácil decir, yo amo a Dios. Es muy fácil decir, Dios es lo más importante en mi vida. Pero no es lo que decimos, tú ya sabes, es lo que hacemos. El Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. De labios sí, el pueblo de Dios cumplía con todos los rituales, pero el corazón del pueblo, el corazón de cada uno estaba lejos del Señor.
no buscaban obedecerle, no le buscaban en su palabra, no estaban anhelando y amando las cosas de Dios. Salomón empezó muy bien. Aquella decisión que él tomó cuando Dios le ofrece, pídeme lo que quieras que yo te daré. Y él dijo, dame sabiduría. ¿Para qué? Dijo. ¿Recuerdas? No dijo, dame sabiduría para ganar mucho dinero, hacer una gran fortuna, construirme una casa muy grande y hacerme famoso en todo el mundo. No. Su primera intención fue la correcta y Dios la alabó. Su primera intención fue, dame sabiduría para poder gobernar, dirigir a tu pueblo. Y Dios dijo, me agrada lo que has pedido. Y lo recompensó y le dio lo que no había pedido. No pidió riquezas para sí, no pidió sabiduría para sí, gloria para sí mismo, sino sabiduría para gobernar bien al pueblo. Pero Salomón ahora estamos viendo que no está cumpliendo su intención. No importa lo que dijo, ahora los hechos son los que importan. Más adelante veremos que Dios se le aparece a Salomón y le habla duro. ¿Por qué? Porque Salomón no está cumpliendo con su palabra, no está caminando en los caminos como caminó su padre David, delante de Dios, en la presencia de Dios, no está honrando a Dios, está pecando contra Dios. Y no solo en esos detalles de haberse casado con tantas mujeres y de haber andado edificando templos a los dioses de sus mujeres, que eso es muy grave, pero también en estos otros detalles que podemos ver. Él está utilizando su sabiduría no para intentar gobernar bien al pueblo con sabiduría, espiritualmente, guiándolos a la verdad, no, sino haciendo un reino glorioso, grande, rico. Dios no quiere un reino glorioso, grande y rico, Él ya tiene todo eso. Todos los reinos del mundo, toda la gloria del mundo, del universo, todo le pertenece, Él lo ha creado, todo la tierra y lo que en ella hay, dice el Salmo, le pertenece a Él. Todo es suyo, Él lo creó, Él es el propietario, por lo tanto, los hombres creemos que somos los dueños. Esta es mi parcela de tierra, esto es lo mío, lo que me compré, esto es... No, te equivocas, todo le pertenece a Dios. Dios nos ha cedido en su misericordia el poder hacer uso de las riquezas que este mundo nos da. Salomón se dejó seducir por las riquezas, se torció. Y ahí tienes esos pequeños detalles. 7 años tardó en construir el templo, 13 años en construir su casa, y la terminó toda. Y no solo el palacio donde él vivía, además de eso, construyó otras edificaciones. Ahí en el versículo 2 y a continuación nos dice, asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de altura y 30 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y ahí se nos va describiendo. Ahora vamos a leer y vamos a ver la riqueza y el esplendor con el que Salomón hizo su palacio. Y si comparamos la casa de Dios con la casa de Salomón, entonces nos damos cuenta de por qué esa diferencia en años. 7 años para el templo, 13 años su palacio. Al leer lo que Salomón hizo, entonces nos damos cuenta. Se esmeró más, empleó más a fondo y gastó más en construir su palacio que el templo. Seguramente Salomón, estoy hablando irónicamente, pensó que Dios tampoco necesita un lugar muy lujoso para vivir, ¿no? Dios es espíritu, con un templo bonito. Además, Él me dio las indicaciones de cómo tenía que hacerlo. Ya está, es suficiente, ¿no? Quizás el problema aquí no es que tenía que haber hecho el templo más grande y más esplendoroso. No, porque fue Dios el que le dijo hazlo de esta manera. El problema aquí es que su palacio quizás no era necesario que fuera tan grande, tan esplendoroso y tan rico en todos esos detalles. ¿Por qué? Porque eso demuestra el corazón de la persona, dónde se encuentra cada uno. ¿Sabes que Dios se fija en todos los detalles, en los pequeños detalles? Dios lo tiene todo en cuenta. El Señor cuenta contigo dependiendo de la actitud con la que tú te comportas. El Señor dice
que el que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. El Señor nos llama para servirle de diferentes formas, pero no todos están dispuestos a servir. Si te gustaría ser pastor, te gustaría ser maestro, te gustaría ser un líder en la iglesia, líder de jóvenes, diferentes tipos de liderazgos dentro de la iglesia, ¿te gustaría liderar en algún área? ¿Te gustaría que cuenten contigo para predicar, que te pongas en el púlpito, o para enseñar, o para presidir? Bien, a muchos les gustaría eso. Pero escúchame bien, pocos están dispuestos a pagar el precio. Una cosa es lo visual, ¿no? Qué guay, a mí me gustaría que mandar y que los demás me obedezcan. Ponerme al frente y poder decirles a todos y estar ahí, el líder de alabanza y... son posiciones codiciosas. ¿Por qué? Porque alimentan nuestro ego. Tú te sientes bien cuando estás al frente y todos te reconocen, te sientes bien. Pero si el anhelo es ese, pues ya empiezas mal. Si tu anhelo es ponerte al frente para que todos te aplaudan y te vean, entonces eso ya es un problema. Y Dios, que conoce tu corazón, no te va a llamar para ese servicio. Aparte, no es ponerse ahí en el lugar visible, sino todo lo que hay detrás. Debe ser una vida de servicio, una actitud de servir a los demás. El pastor es el siervo de la iglesia. Todos recurren a él para solucionar cosas. Todos recurren al pastor cuando tienen problemas. El pastor ora por todos, se preocupa por todos, trata de darles la mejor alimentación. Y eso es una inversión en horas tremenda. Eso es negarte por completo en tu tiempo, porque lo tuyo siempre se va quedando para lo último. Siempre vas a ir atendiendo las necesidades de los demás, las urgencias de los demás, la obra de Dios. Entonces, si alguno anhela obispado, buena obra anhela, decía el apóstol Pablo allí en los requisitos para los obispos. Pero que sepas que el obispo es necesario que, y ahí hay una serie de requisitos. Los requisitos ya no nos gustan tanto. Yo quiero presidir, yo quiero presentar, yo quiero liderar, yo quiero predicar, yo quiero... No, pero requisitos. Bueno, pues el Señor se fija en los pequeños detalles. Hay hermanos que de pronto en la iglesia se convierten en buenos servidores y el pastor puede contar con ellos. ¿En qué se diferencia una persona de otra? Disposición, actitud. Dios ve todo, hasta los pequeños detalles. ¿Te acuerdas de los 300 de Gedeón? Son los que el Señor seleccionó para ir a pelear contra los madianitas. El ejército de los madianitas era de varios cientos de miles. Y los de Israel era un ejército pequeño, eran poco más de 30.000 hombres. 30.000 con varios centenares de miles, era como la arena del mar el ejército de los madianitas. Bueno, estaban en una desventaja muy notable. Humanamente hablando, los de Israel no tenían nada que hacer contra los madianitas. La batalla estaba perdida antes de empezarla, sabía que no tenían posibilidad de ganarla. Estaban mucho más equipados, eran mucho más peligrosos, mucho más numerosos, mucho más de todo. Pero sorpresa, el Señor le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Son muchos los de Israel para ir a pelear contra los madianitas. Yo me imagino a Gedeón así escuchando al Señor, ¿cómo que son muchos? Si somos muchísimos menos, nos superan con creces en número. No, dice Dios, son muchos. Porque después se lo van a creer los de Israel, van a pensar que la victoria fue de ellos. Mira, háblales y diles que todos los que tengan miedo, todos los que están ahí dudando, los que no están dispuestos realmente a ir a pelear y darlo todo, que se vuelvan para el campamento. Y se volvieron un montón, solo quedaron 10.000 allí. Buah, si más de 30.000 eran pocos, 10.000 poquísimos. Pero Dios le dice a Gedeón, mira, todavía son demasiados. ¿Cómo que son demasiados si solo hemos quedado 10.000?
nos superan en número 20-1. No, son muchos. La locura de las cosas como Dios hace, ¿no? Para nosotros son locura a veces. Pero Dios le dice, mira, cuando lleguéis a las aguas, que todos los soldados beban. Van a ir a enfrentarse en batallas y que se hidraten, que beban y tal, ¿no? Pero, Gedeón, fíjate en un detalle. Esos son los detalles en los que Dios se fija. Todos aquellos, tú ves observando, a todo el que veas, que para beber agua se sienta ahí, se tumba en la hierba, se pone ahí bien cómodo para beber, a todos esos les dices que se vayan al campamento. En cambio, aquellos que lleguen ahí, cojan con su mano el agua y la lleven a su boca así con urgencia, estos son los que van a ir a la batalla. Fíjate en qué cosa se fija el Señor. Dios mira tu vida, Dios te observa. Lo que dices es importante para Dios, lo repito, pero al final Dios, que conoce tu corazón, se fija en tu actitud, en los detalles de tus obras, en lo que haces, no tanto en lo que dices. Porque decir todos podemos prometer y decir muchas cosas, pero hacer demuestra realmente qué disposición tienes y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Entonces, aquellos que bebieron así es los que demostraron que estaban listos para la batalla. Tenían la urgencia, vamos a pelear, Dios está con nosotros, vamos a poder más nosotros que ellos. Estáis locos, nos superan en un número increíble. Vamos, en cambio, los que, aunque dijeron, no, nosotros somos valientes, los cobardes ya se volvieron, pero esos detalles de llegar allí, sentarse, demostraba que no tenían prisa en irse a pelear. Ay, estaban demorando, estaban retrasando. Bueno, Dios se va a fijar. Si realmente quieres servirle a Él, debes estar dispuesto. Y eso implica también estar dispuesto a pagar el precio. Servir al Señor implica renuncia, negarse a uno mismo, sacrificio. Implica muchas cosas que son un costo muy alto. Y alguno preguntará, ¿y vale la pena pagar ese precio tan alto? Bueno, si necesitas que yo te responda eso, quizás no entendiste lo que significa creer en Dios. Todo lo que tú hagas para el Señor no se quedará sin una recompensa. Para empezar, el mayor regalo que has obtenido de parte de Dios es la salvación de tu alma. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto dinero pagaría un hombre por salir de la condenación eterna y meterse en la salvación eterna? Mira, ni con 1.000.000 de tierras, con todo lo que en ellas hay, podríamos pagar eso. O sea, no hay dinero, no hay riquezas en el mundo para pagar la salvación de una persona. Es un regalo que Dios nos ha hecho. Eso es lo más valioso. Si tú has recibido la salvación y todavía crees que hay cosas que no te sale a cuenta entregarle al Señor, es que no has entendido y no sé si eres salvo. Porque nunca pagaremos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero es que encima no se queda ahí la cosa, porque el Señor nos promete y nos habla de tesoros en los cielos, de recompensas en los cielos y de regalos que Él tiene para nosotros. El Señor dice que nos hagamos tesoros en los cielos, no en la tierra. El Señor habla de recompensas, incluso Jesús decía que cualquiera que, aunque sea en algo pequeño, como dar un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, que sepa que no se quedará sin su recompensa. La Biblia habla de coronas que tendremos cuando vayamos con el Señor, coronas de gloria. La corona de vida es para todos los que han sido salvos, pero después hablan de otro tipo de coronas, premios, recompensas, tesoros, riquezas. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada. Todo lo que podamos invertir para el reino de los cielos en esta vida vale la pena, por lo que ya hemos recibido la salvación y aún por lo que recibiremos. Y aún en esta vida el Señor nos recompensa y nos da, como hizo con Salomón, aunque después él no supo administrar lo que Dios le había dado. Espero que si Dios te bendice con abundancia en algunas cosas, seas sabio en saber administrar las cosas que Dios te da. Salomón empezó muy bien, pero inmediatamente demostró que eran palabras, no hechos.
empezó a invertir en lo suyo, empezó a generar riquezas, fama, poder, pero la sabiduría que él pidió era para gobernar a Israel y no está siendo sabio a la hora de gobernar. Cuando él murió y su hijo tiene la opción de subir al trono, el pueblo le dijo a su hijo: mira, tu padre nos afligió mucho con tantos impuestos. Así que el pueblo al final no estaba contento de la gestión del reinado de Salomón. Al principio pues estaban felices, oh, qué bien el templo construido, qué bien, que la gloria, ¿no? Y Israel tiene fama y poder y hay riqueza por todas partes, pero en algún momento, por esa declaración que vemos ahí más adelante, en algún momento el pueblo se empezó a cansar de Salomón y de todo lo que Salomón le sacaba al pueblo, los impuestos y todo lo que ellos tenían que contribuir en la gloria del reino de Israel, en la gloria del reino de Salomón. Así que, ¿de qué le sirvió toda la sabiduría? ¿De qué nos puede servir la sabiduría? Dios te bendice y te da cosas, pero tú decides cómo administras esas cosas. Nosotros decidimos qué hacemos con los talentos que Él nos da. Estoy pensando en la parábola de los talentos. Nosotros decidimos qué hacemos con nuestro tiempo, con los bienes que Dios nos da, en qué invertimos. Hermano, sé sabio. Deja que la palabra de Dios te haga sabio para saber vivir bien la vida. Vamos a leer un poco, vamos a leer del versículo 2, que ya hemos leído, pero vamos a recordarlo hasta el versículo 12, para ir viendo el esplendor del palacio de Salomón. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, o sea, unos 50 metros, 50 codos de anchura, unos 25 metros, y 30 codos de altura, unos 15 metros, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba en las vigas que se apoyaban en 45 columnas, cada hilera tenía 15 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Asimismo, el pórtico del trono, en que había de juzgar, el pórtico del juicio, lo cubrió de cedro del suelo al techo, y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierra según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Bien, la casa del bosque del Líbano tenía tanta madera magnífica que se utilizó para construir la casa para Salomón y todo esto, que bueno, no nos podemos imaginar la cantidad de árboles que se cortaron. La madera era un material muy noble para construir. A día de hoy también construcciones de madera pues requieren grandes costos, y hay maderas muy bonitas. La madera de cedro pues es una madera bonita. Entonces cuando se caminaba ahí por estos palacios de Salomón, pues debía ser todo tan acogedor, ¿no? Así con tanta madera, como estar en un bosque, ¿no? 45 columnas hemos leído que había colocadas en esta casa del bosque. Así que esto da la impresión de que esto era realmente, la casa del bosque era un bosque, ahí con tantas columnas, troncos de árbol en su interior, ¿no?
Primer libro de Reyes 10, un poco más adelante de donde estamos, versículo 16 y 17, ahí se menciona, dice, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. O sea, en total 500 escudos de oro estaban colgados en la casa del bosque del Líbano. ¡Wow! Eso es lujo. 500 escudos de oro. Bueno, eso es muchos kilos de oro. Ahí se da medidas de cuánto, cada escudo, cuánto oro se invirtió. El costo es desorbitante, es bárbaro, es increíble. En Isaías 22:8 se hace una referencia a esto. Mira, vamos a leerlo. Isaías 22:8 dice, y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. O sea, ahí se hace referencia a que esta casa del bosque era una casa de armas. Entonces, gracias a Isaías, pues tenemos un dato importante. Era algo así como la armería, el edificio para la armería del rey. Así que imagínate, si la armería estaba construida y decorada con tanto esplendor, ya no te puedas imaginar el palacio, cómo estaba construido. Dice así también el atrio interior de la casa de Jehová. Al final de la descripción detallada y magnífica del palacio de Salomón, aquí se nos hace mención de algunas de las grandes características arquitectónicas del palacio que también fueron utilizadas en la casa de Jehová, en el templo. O sea, es como que da la impresión como que a pesar de que tan grande fuera el templo, el palacio de Salomón era mejor, era más grande, era más esplendoroso, ¿no? Porque se hace así la referencia al templo como algo como, mira, comparando así en algún detalle. Cuando alguien viaja por la antigua Europa hoy en día, los hermanos que estáis ahí en el continente americano, no sé si habéis tenido ocasión de visitar Europa. Si no, pues aquí tenéis vuestra casa. Cuando queráis os venís para acá, os acogeremos. Pues cuando tú visitas aquí Europa, muchas veces visitas ciudades con una arquitectura muy atractiva. Hay ciudades muy arquitectónicas para visitar. Te encuentras grandes catedrales, te encuentras puentes impresionantes, edificios construidos con mucha dedicación, con un gran costo, con el esfuerzo de muchos trabajadores, pero siempre detrás de esas construcciones hay personas pobres trabajando. La mano de obra no se paga lo suficiente. Detrás de esas grandes construcciones a veces hay el costo de vidas humanas que murieron en las obras. Sobre todo en el tema catedrales en Europa, en la Edad Media se vivió toda una carrera por construir la catedral más grande y mejor. Cada zona, cada obispo quería tener la catedral más grande, más esplendorosa, más hermosa, con más reliquias. Y entonces pues fueron años en los que se construían catedrales a cuál más grande, más increíble, con más detalles y más adorno, ¿no? Entonces siempre detrás de cada una de estas construcciones había historias, había personas. Nuestros edificios más magníficos en este mundo moderno en el que ahora vivimos normalmente se utilizan para negocios, para entretenimiento, y eso muestra cómo los valores van cambiando. Las catedrales, en teoría, se construían para la gloria de Dios. Digo en teoría, porque evidentemente no era así, pero tenían ese fondo. Casi todas las obras arquitectónicas fuera de palacios y eso, pues tienen que ver casi siempre con contextos religiosos. Pero hoy en día ya no se construyen los grandes edificios, los más grandes, más lujosos, más arquitectónicamente hablando, más increíbles,
Normalmente tienen la función del mundo de los negocios, de las compras, del entretenimiento. Entonces eso dice los valores del mundo y de la sociedad como han ido cambiando y transformándose. En el profeta Ageo, capítulo 1, Ageo capítulo 1, versículo 3 al 10, ahí se menciona también acerca del templo, lo vamos a leer. Ageo 1, 3 al 10. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Refiriéndose al templo de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Me parece muy interesante este pasaje, porque aquí atribuye a veces las calamidades, los problemas, las cosas que nos afectan a nuestro alrededor, atribuye eso al hecho de haber dado la espalda a Dios, habernos descuidado de Dios. Nos hemos volcado y la preocupación está en nosotros mismos, en hacer riquezas, en atesorar de lo que tenemos, pero las cosas no nos van bien. Mira, es muy descriptivo lo que dice Ageo. Vivimos en un tiempo donde la sequía ya es una grave consecuencia casi a nivel global, a excepción de algunas zonas muy ricas en agua donde no están notando, pero en términos generales la sequía está afectando al planeta Tierra en general, en todos los países. Ya digo, depende, si tú vives en una zona muy húmeda con mucha agua, igual no lo estás notando, pero seguro que en tu país, en otras zonas, están sufriendo de la sequía. Aquí en España se está notando muchísimo. Hay grandes ciudades con restricciones de agua, se está ya hablando de poder transportar agua de grandes ríos para zonas donde no tienen agua, de algunas desalinizadoras, o sea, fábricas, plantas que quitan la sal del agua del mar y hacen del agua del mar potable. Están hablando de construir nuevas fábricas, nuevas plantas para este fin. Ahora está entrando la prisa. ¿Por qué? Porque no llueve. Los embalses están bajo mínimos. Los manantiales están agotándose. Los ríos están secando. Y sin agua no hay vida. Podemos tener muchas riquezas. Fíjate, lo que hemos leído, el versículo 9 y 10. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Está describiendo la vida de este mundo. Cada uno piensa en lo suyo propio, nadie piensa en Dios. El reino de Dios está olvidado. Hacer la voluntad de Dios, a nadie le interesa eso. Cada uno vive buscando lo propio. Casas artesonadas, llenas de lujos, cada uno buscando, pero resulta que por mucho que busques, al final no vas a poder encontrar ya las riquezas. Por eso, dice el versículo 10, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. El ser humano ha olvidado que la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. Se ha olvidado de eso. Él se cree que es el Señor de la tierra y se han olvidado y se van a llevar una gran lección.
Porque ahora pregunto, ¿de qué sirven las grandes ciudades con todos sus lujos? ¿Para qué queremos todo el entretenimiento que hemos sido capaces de crear? ¿Para qué hay tantas riquezas si no tenemos agua? ¿Si la tierra no da su fruto? ¿Qué nos vamos a comer? ¿Los edificios? ¿Nos comeremos el oro? ¿Las piedras preciosas? ¿Los billetes? ¿Los euros? ¿O los dólares? ¿O los pesos? ¿O cada uno en el país su moneda? ¿Qué haremos? Lo necio que llega a ser el hombre. Riqueza, riqueza, riqueza. Pensamos en atesorar, en producir, en tener más, no es suficiente. Pero le hemos dado la espalda a Dios. Y Dios es aquel que nos bendice y nos provee, es el que hace que llueva sobre justos e injustos, pero a veces el juicio de Dios viene, y viene en este tiempo también. Los juicios de Dios no son cosas solo del Antiguo Testamento, es algo que sigue ocurriendo hoy en día. Y en medio de esos juicios a veces hay alguien que abre los ojos y se vuelve a Dios arrepentido, clamando a Él, y cree en el Señor y es salvo. Bien, versículo 13-14 en adelante, ahora se nos vuelve a hablar del templo y se nos habla del mobiliario, de los utensilios del templo. Dice el versículo 13 y 14, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. De Tiro a Hiram, este hombre era mitad israelita y mitad gentil, y era el mejor artesano de aquellas tierras, de aquellos lugares. Salomón le contrató para que hiciera toda su obra, esto es, la obra de arte fino de palacio y especialmente del templo. O sea, estos artesanos trabajaban en el palacio, pero también en el templo. Y ahora, lo que viene ahí a continuación, desde el versículo 15 hasta el final de este capítulo, es la descripción de este hombre, de este artesano Hiram, haciendo todos los utensilios necesarios del templo. Ahí no lo vamos a leer todo y analizar todo porque son muchos datos y las enseñanzas que hay de fondo ya las hemos estado viendo al hablar de la construcción del templo, del mobiliario del templo, el lugar santo, el lugar santísimo, el candelero, la mesa, los altares, lo que era el atrio, los utensilios, todo era santo, dedicado a Dios. Entonces las enseñanzas ya las hemos estado viendo. Así que así ahorramos tiempo y vamos a saltar toda esta parte. Si tú te interesa, yo te recomiendo, esto es palabra de Dios, y no hay desperdicio en ella, que tú la puedas leer detenidamente. Yo te puedo resaltar algunas cosas, como por ejemplo dice ahí que vació 2 columnas de bronce. O sea que esto eran 2 columnas impresionantes, que es digno de hacerlo notar, y a estas columnas se les dieron nombres. A una se la llamó Jaquín y a la otra Boaz, y se mencionan después también en el segundo libro de Crónicas, ahí también se mencionan estas columnas, lo podemos leer, capítulo 3, versículo 17. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. O sea, a la que estaba a la derecha le fue dado el nombre de Jaquín. ¿Y eso por qué? ¿Qué significa eso? Bueno, significa esa palabra Jaquín, significa él, o sea, Dios establecerá. Y la que estaba a la izquierda la llamó Boaz. ¿Y qué significa Boaz? Significa fuerza. O sea, esas 2 columnas tienen un mensaje. Él establecerá en la fuerza. En términos prácticos, las columnas debían ser un recordatorio permanente para todos los que viniesen al templo y para los reyes que sucediesen en el trono a Salomón, de que quien reina es realmente Dios. Si tú estás ahí es por su gracia, porque Él bajo su designio,
Y Dios está siempre estableciendo y actuando en toda su fuerza. Eso es lo que esas dos columnas tenían que estar recordándoles constantemente al pueblo. Hoy en día también los creyentes tenemos que tener siempre en mente que seguimos aquí. Yo estoy vivo hoy dándoos un estudio por la gracia de Dios. Tengo una casa por su gracia, por su misericordia. Tengo ropa para ponerme y comida para comer por su gracia, por su misericordia. Nunca olvidemos eso. Él establece y lo hace con toda su fuerza. Esas columnas deberían ser un recordatorio también para los creyentes, para nosotros cada día. Si venimos a su palabra, el Señor nos está recordando esto siempre. La casa de Dios era un lugar donde el pueblo experimentaba sobre lo que las columnas significaban. En esa casa las personas eran establecidas en su relación con Dios. En esa casa, en el templo, las personas recibían fuerza de parte del Señor. Este edificio era un lugar donde todo el pueblo, donde toda la comunidad iban y tenían que pensar en esto. Es como que Dios les está diciendo, ven aquí, sé establecido, ven aquí y recibe la fuerza de Dios. Dios quiere establecerte y Dios quiere darte su fuerza. Y dice, y esto también quiero resaltároslo aquí de este pasaje que estamos mencionando, dice ahí que hizo asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro. ¿Qué es eso de un mar? Pues era un enorme lavabo, por así decirlo, que tenía unos 5 metros de diámetro y era utilizado para los lavados ceremoniales. O sea, era un lugar para que los sacerdotes y eso se pudiesen lavar, pero era como una piscina, prácticamente. Dice, hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos. Era utilizado por los sacerdotes para limpiar sus manos, sus pies y quizás también para proveer agua para las vasijas, para el lavado de las ofrendas. El volumen era de 200 vatos, 2000 vatos, que esto lo podríamos calcular en litros, no sé cuánto sería, muchos, en galones de agua serían 11.500 galones. Bueno, son pequeños detalles que si tú vas leyendo, pues vas viendo, ¿no? Hay toda detalles de esas construcciones. También dice una mesa de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición. O sea, dice que en segundo libro de Crónicas 4.8 dice que había 10 mesas de los panes de la proposición. Aquí se habla como la mesa, pero como una unidad, pero en realidad ahí en Crónicas dice que había 10 mesas. Dice también que depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová, o sea, todas estas grandes obras de arte y artículos de gran valor que aquí se describe que este artesano construyó, dice que se colocaron en el templo. Esto incluía, por ejemplo, entre unas cuantas cosas más, ¿no? 10 carros, palas, platos, utensilios de todo tipo, necesarios algunos para los sacrificios. Y dice ahí también, casi al final, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado. Dios le dijo a David que él no podía edificar el templo, pero David juntó utensilios, tesoros, que los guardó para el templo. Y ahora Salomón también los mete ahí, en este lugar, que estén ahí guardados. No me quiero imaginar cuando Nabucodonosor vino y saqueó el templo, dice que se llevó todos los utensilios sagrados de oro y todo. Lo que se debió llevar de ahí, increíble, impresionante, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo de estudio bíblico. Dios nos ha hablado y nos ha dado grandes lecciones, mensajes para nosotros. No estamos viendo a Salomón para criticarlo, estamos estudiando todo esto porque lo que Dios habló con Salomón lo habla con nosotros. Los errores de Salomón a veces son los nuestros. Así que guarda en tu corazón todo lo que Dios te ha dicho y deja que Dios siga abundando más y más su obra en tu vida.
Mañana seguiremos aportando nuestro granito de arena para ello y nos volveremos a reunir mañana jueves 9 de la noche para abrir la escritura y tener otra horita de las 24 que tiene el día, solo una. No es mucho pedir, ¿no? Para detenernos juntos en comunión y escuchar lo que Dios nos quiere decir. Gracias a los que habéis estado ahí en el directo, bendiciones para todos aquellos que lo van a ver en diferido en algún momento. Y hermano, no descanses, no bajes tu guardia, no te relajes, sigue en esta batalla y sigue fortaleciéndote con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un abrazo muy grande a cada uno y si Dios nos lo permite, mañana nos volvemos a ver. Hasta mañana.